Bien, amigos televidentes, nos acompaña en esta primera consulta de este año 2024 la licenciada Kirsi Lorenzo. La licenciada Lorenzo es coach, experta transformacional, conferencista, escritora y coach internacional certificada, a más de una gran colaboradora de consulta participativa, y le damos la bienvenida a su casa, licenciada. Gracias, Ricardo. Un placer estar de nuevo por acá y más ahora en este momento en que comienza un nuevo año. Y qué importante es poder compartir sobre cómo prepararse para hacer que este año sea mucho más efectivo, productivo y placentero. Así es, y gracias a usted, licenciada, por acompañarnos en estas consultas que lo que pretenden es justamente orientar en este inicio de año a los amigos que nos siguen. Y le tengo que confesar que tuvimos nociones del masterclass Planea tu futuro de 2024, del año 2024, y las opiniones y comentarios que hemos recibido son excelentes. Y yo le contesté a uno que me dijo, no faltaba más, no se podía esperar menos. Gracias, gracias, muy amable. Licenciada, pero vamos a arrancar de una vez. Planear el 2024. Explíqueme. Sí, mira, diseñar los resultados de un año que apenas se encuentra en pañales es algo muy importante para cualquier miembro de la sociedad, tanto familia, en pareja, emprendedor, empresa mediana, empresa grande. Yo tengo ya 11 años como coach y este es un tema siempre que tocamos a principio de año, pero antes de ser coach, yo duré 25 años como mercadóloga y me tocó planear para varias empresas los resultados que se tenían que lograr como responsabilidades de mi posición el año que iniciaba. Y entonces dentro de esa planeación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de, uno, pasar revista al año que acaba de transcurrir, cuáles cosas hice bien que me llevaron a unos resultados satisfactorios, cuáles cosas no me funcionaron. Y hablamos cuando hablamos de cosas, hablamos de acciones, estrategias, tácticas, compras, gastos, qué cosas hice que fueron efectivas, cuáles no, y basándome en mi experiencia pasada, definir, ok, ¿qué yo quiero nuevo en este año? Y cuando hablamos de qué yo quiero nuevo, quiero que abarquemos todos los aspectos, desde lo tangible, que es cambiar el vehículo, comprar un apartamento, mudarte de sector, cambiar de país, cambiar de empleo, hasta lo intangible, que es mucho más importante muchas veces que lo tangible, que es cómo te quieres sentir, cómo quieres manejar tu relación con los demás, qué emociones tú quieres experimentar con más frecuencia en un año que comienza. ¿Y por qué hay que planearlo? Mucha gente dice, ¿para qué tanto planes? ¿Para qué ser tan controlador? No, es que cuando tú no tienes claro lo que deseas, tu cerebro no está trabajando para que esos objetivos se alcancen, sino que está lidiando en el día a día con las cosas que surgen en el transcurrir de la vida, que muchas veces nos pasa a todos. Y al final termina el año y uno queda con ese mal sabor de, cónchale, mira, pasó otro año y no hice tal cosa, no conseguí tal cosa, no tomé tal decisión. ¿Por qué? Porque al final nos convertimos en un instrumento para que otros diseñen y logren sus resultados. Entonces, no tiene sentido vivir así. Y trabajar en una planeación no es algo que te saca de tu día a día, no es un trabajo más que le sumas a tu ya quizás sobrecargada agenda. Todo lo contrario, es un trabajo para mejorar esa agenda, para mejorar la calidad de tu vida, para mejorar la calidad de tu sueño, para mejorar las relaciones que tienes con los demás. Si no lo haces, lo que ocurre al final es que tu cerebro se distrae con todo lo que pasa alrededor, con los problemas del vecino, con los problemas del país, con los problemas que
que al final tú no puedes resolver, pero que están consumiendo tu atención, tu energía y tus recursos. Hacia dónde va nuestra atención, hacia allá se dirigen nuestros resultados. Sí, y a propósito, licenciada, qué bueno que usted toca ese tema del asunto de lo planeado en el año anterior. ¿Qué tanto tiene que ver con el ánimo para planear nuestro 2024? ¿Qué tanto tiene que ver los resultados de lo que pensábamos que íbamos a obtener o lo que planeamos para el 2023 y que no conseguimos? ¿Qué efecto tiene en el individuo anímicamente y también en función de identificar más claramente sus objetivos el hecho de no haber logrado lo planeado el año anterior? Mira, más necesita de una planeación aquel que no logró lo que quería que aquel que ya lo está haciendo. Porque el que ya está logrando sus resultados ya tiene un plan, ya tiene un programa automático en su cerebro. Se siente no a planificar, ya él de alguna forma ha creado un sistema automático que permite que las cosas se coloquen en su lugar. Una persona que no logró lo que esperaba, quizás económicamente, quizás emocionalmente, no se siente en su mejor condición y es la persona que más lo necesita. ¿Por qué? Porque si tú no te mueves, si tú no haces algo distinto, ¿qué va a pasar el próximo año? Va a ser igual o peor, porque ahora ya no eres la misma persona, ya ahora te sientes que has perdido, te sientes agotado, te sientes perdido. Entonces, aquel que siente que está como sin fuerza es quien más necesita planear. Ahora, tenemos que crear la condición química en el cuerpo para poder contar con la energía de la planeación. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es una máquina que funciona con hormonas. Entonces, cuando tú te sientes que perdiste, que fracasaste, que las cosas no están bien, lo que está ocurriendo químicamente en tu cuerpo es que está cargado de cortisol, que es la hormona del estrés. Y estresado estás viviendo en automático, en un tipo de respuesta química donde tu actitud es la de correr o pelear. Es decir, que tu sistema está funcionando en modo supervivencia. Y eso hace que vivamos trabajando desde el cerebro reptil, que es el cerebro de la supervivencia, que es la parte más bruta de nosotros. Es la parte que opera en automático. Por lo tanto, tenemos que elevar nuestro ánimo, y voy a dar algunos tips para eso, para operar desde el lugar que crea, que es el cerebro neocortex. Ocupa un 86% de toda la masa encefálica y está compuesto por las habilidades de crear, de imaginar, de intuir, de estudiar, de analizar. Entonces, desde ese lugar de nosotros es que tenemos que prepararnos para el próximo año. Ahora, ¿cómo yo, sintiéndome down, sintiéndome desgastado, aburrido, me planifico para eso? Fabuloso. Hay un ejercicio que yo recomiendo que es el mapa de la prosperidad, que es un recurso gráfico visual donde tú comienzas a plasmar tus sueños, a plasmar tus objetivos. En esa acción de planear, de recortar imágenes de una revista, de bajar imágenes de internet, e imprimirla, de comprar una cartulina y usar crayones de diferentes colores, esa actividad creativa de soñar, de pensar qué yo quiero el próximo año, a dónde yo quisiera viajar y de buscar esas imágenes de playas internacionales o de museos o de esa pareja entrando a una iglesia. Todas esas imágenes van creando en ti la motivación. La dopamina es la hormona del placer y el cerebro la produce, es decir, la despliega en tu torrente sanguíneo cuando tú estás pensando en sentir placer. Es como cuando tú pasas por enfrente de una panadería y te da el olor de pan caliente. En ese momento se incrementa tu nivel de dopamina. No te has comido el pan, pero ya olerlo te hace sentir placer. Entonces, imagínate oler tus sueños. Imagínate cerrar los ojos e imaginarte estando en esa situación, saldando un préstamo, entrando en el primer día a un nuevo trabajo, entrando la llave a la puerta de tu casa, entrando la llave a la puerta de tu negocio. Todo eso va a comenzar a producir en ti la sensación de que tu destino no está escrito, de que todo aquello que pasó es pasado.
Y esa actitud nueva y ese trabajo va a comenzar a prepararte para salir de esa condición en la que te sientes y poder moverte hacia un futuro mejor. Licenciada, en su experiencia, y a propósito del placer, el olor del pan, ¿cuáles de las situaciones o de los pequeños planes o tips planeados, no logrados, afectan más el estado de ánimo de una persona para planear con certeza lo que quiere para el próximo año? Es decir, ¿qué anímicamente, qué afecta más? La no consecución de lo que pensaba físicamente, un carro nuevo, un ascenso en el trabajo, o la no consecución, el no sentir satisfacción y felicidad por lo logrado. Mira, es un asunto que va a depender mucho del tipo de personalidad. Hay personas que tienen una personalidad que su ego, su percepción de valía depende de los ojos de los demás. Es decir, que si se planificaron cambiar el vehículo y siguen con un vehículo que está muy viejo, les va a doler mucho, no porque no puedan moverse en un vehículo, sino porque van a estar pensando en lo que piensan los demás de mí. Mira este que tan comparón y no, y sigue con ese carro viejo. ¿Ok? Entonces, ese es un perfil de personalidad. Hay otro perfil de personalidad que quizás no ha logrado sus objetivos económicos, no consiguió un mejor trabajo, no logró ahorrar dinero, pero a esa persona que su necesidad básica más importante es el amor, a ese le va a afectar más quizás no haber tenido dinero para comprarle un regalo de Navidad a un hijo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no hay una regla general en base a qué me puede doler más o no. Va a estar muy vinculado a mi tipo de personalidad. Ahora, entendiendo esto, las personas pueden encontrar los recursos para motivarse mejor, porque mientras el que es materialista y le importa lo que piensan los demás, necesita un tipo de motivación que se enfoque hacia afuera, y eso no es bueno ni es malo, eso es. El que es más sentimental va a necesitar una motivación vinculada a sus sentimientos y sus emociones. Es decir, que aquel que depende de las emociones quizás se pueda motivar con una palabra bonita que le haga a alguien, con un libro que le regale un familiar, con un mensaje que le envíe por WhatsApp. Mientras el que se mueve por las cosas materiales y que le afectan su estatus, su percepción de estatus, se va a sentir motivado si de repente se reencuentra con algún cliente o algún cliente que tenía mucho tiempo que no le llamaba, le vuelve a contactar, le dice, mira, tengo un proyecto en el que estoy contando contigo. Esa llamada le puede crear un disparo de dopamina que lo puede sacar de una depresión en una hora y la persona volver a animarse, volver a confiar en sí misma, comenzar a planificar, comenzar a sentir que el futuro es promisorio y entrar en acción. Así que una cosa muy valiosa para estos procesos es que nosotros salgamos a descubrir quiénes somos, el autoconocimiento, porque a veces mucha gente dice, no, es que yo soy así. Sí, no, tú no naciste así. Nosotros nacimos en blanco, con ese disco duro limpio. Nosotros somos como aprendimos a ser por lo que nos tocó vivir con ese entorno que fue mami, papi, ser la hija mayor, ser el hijo del medio, y ese entorno, y como yo respondí a él, hoy como adulto, 40, 50 años después, está condicionando los resultados en mi vida. Entonces, cuando yo entiendo mi personalidad, cuando entiendo lo que me motiva, cuando entiendo por qué quiero tantas metas de tal tipo, o por qué nunca quiero metas, hay gente muy escéptica, y ese escepticismo no es un órgano en el cuerpo, no es un dedo, no es un brazo, es una forma de ser que se aprendió y que le ha funcionado a esa persona toda su vida, pero que quizás necesite en este punto cuestionarla para ver si hay alguna cosa en su vida que necesita cambiar. Sí, licenciada, y fíjese que nos harta preguntarle el asunto de aquellas personas ambiciosas, no solamente en lo material, sino que son posesivos también en lo sentimental, quisieran pues tener la máxima atención de todos, el máximo cariño, el máximo seguimiento. ¿Cómo estas personas pueden dejar de tener tantas cosas acumuladas en sus deseos para sus planes y enfocarse en lo que es más o menos posible?
Sí, y muy buena pregunta, porque eso pasa mucho con un tipo de personalidad en particular. Hemos hablado en algún momento de que existen nuevos tipos de personalidad. Y entonces de esa persona que usted está hablando es un tipo particular que se llama el triunfador. El triunfador es una persona que hasta los 85 años está trabajando. Ya el cuerpo no le responde, el cuerpo no le responde, se tiene que arrastrar para llegar a los lugares, pero su cerebro está como nuevo. Es un cerebro de un niño de 15 años, vivaz, ansioso de llegar lejos, ansioso de destacar, de brillar, de sobresalir, de ser el centro. Entonces, ese cerebro hiperactivo que le produce un exceso altísimo de dopamina, de serotonina, de endorfinas, de hecho, esa sobreaceleración puede llevar a una enfermedad psiquiátrica que se llama esquizofrenia. Entonces, ese cerebro mantiene a esta persona deseando muchas cosas. El asunto con la gente, y es algo que para mí ha sido muy frustrante a lo largo de estos años como coach, es que uno no puede hacer que otro sea distinto de como quiere ser. Entonces, cuando una persona es así, lamentablemente lo único que nos queda es amarle y quitarnos del medio si en algún momento en esa velocidad nos puede chocar. Porque decía Jesús, ama al prójimo como a ti mismo, pero no puedo amar tanto al otro al punto de que termine haciéndome daño. Entonces, una persona así es posible que llegue al último día de su vida siendo así.